Hola, eso es En la Mira, transmitiendo desde el Reino de El Salvador, otrora República, otrora Estado de Derecho. Gracias por estar pendiente de ese programa. Gracias por sintonizar este esfuerzo de comunicación, este esfuerzo por la democracia, este esfuerzo por la justicia social que hacemos desde Cuscatlán, desde Nequepio, con todo el cariño para todos ustedes. Sabemos que la señal de este programa está siendo mermada, significa que las notificaciones no le están llegando a toda la comunidad, ni tampoco están llegando las notificaciones de nuestras publicaciones, razón por la cual el alcance de las mismas está siendo muy corto, habida cuenta del contenido que publicamos. Igual no nos importa. Prohibido rendirse. ¿Quién dijo miedo? Aquí ya sabemos cuál es la ruta. Gracias, Jimmy. Gracias, Aida. Gracias, Amy. Mucho gusto. Gracias por estar pendiente de este espacio. Porque no tendría sentido sin que estuvieran allá. Ustedes, salvadoreños y nuestroamericanos de noble corazón y caros ideales de justicia y democracia. Continúa la noche oscura, muy oscura, la oscurana en El Salvador. Tiempos aciagos son los que se viven en El Salvador. Gracias a ustedes que nos van a estar viendo en todo el mundo, en todo el orbe, a quienes nos sintonizan, especialmente en el otro lado del orbe, en Australia, en Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, y donde quiera que llegue esta señal libre, la señal libre de En la Mira. Todavía estamos emitiendo señal libre y pensamiento libre para ustedes en medio de la oscurana, en medio de la noche. Y recordemos siempre que mientras más oscura sea la noche, más pronto está por amanecer. Gracias. Perdón, César Villalobos, una pregunta. ¿La mujer elegida por Trukele tiene algo de parentesco con la primera dama? Ya vamos a hablar de eso, César, un abrazo. Tenemos varios tópicos preparados para ustedes en este espacio. Primero vamos a explicar, por ejemplo, qué significa que no exista ni se cumpla la Constitución. España presente, gracias Baltasar López, hasta Iberia, hasta la península ibérica. A todas sus comunidades autonómicas, a todas sus nacionalidades y a todas sus ansias, a las regiones que pretenden ser independientes del reino español. Un abrazo. Gracias por vernos. Decíamos que tenemos preparado a ustedes una explicación somera, Democracy for Dummies, if you want, para explicarles a ustedes, Sonia Guadalupe, un abrazo, en qué consiste o por qué a usted le afecta directamente que hagan lo que quieran o que no cumplan con el texto constitucional en El Salvador. Gracias, Sonia Guandique, por estar siempre pendiente de esta transmisión. Vamos a hablar un poco sobre los artículos, una vez más, sobre los artículos del texto constitucional que esta sarta de idiotas, homínidos, políticos, buenos para nada más que para robar, tal vez. California, Gustavo, gracias por estar viéndonos desde California. Estas personas que saben muy bien, es la conclusión de ustedes, de propios extraños, ellos saben muy bien a qué han llegado al gobierno del Reino de El Salvador. Han llegado a componerse, a robar, a destruir la misma constitución que les hizo posible llegar a usufructar el Estado. Esta constitución, por vetusta, pachada, por contradictoria, entramos, por aturrada, por arrugada, es la constitución salvadoreña y todavía no ha sido derogada. Esta es la misma constitución que permitió que Bukele y sus secuaces llegaran al gobierno y es la misma constitución que no nos vamos a cansar de defender. Alfred Solórzano, gracias. ¿Por qué? Porque sin constitución esto no es más que un reino, un califato, una finca árabe. Nacimos en un país, en la ilusión de un país que quiso ser democrático. Vivimos y peleamos por la democracia y la alternancia política electoral en este país. Pensamos, sentimos y vibramos contra toda la tiranía militar que gobernó y desgobernó El Salvador y Latinoamérica. Vivimos episodios de democracia incipiente y continuaremos inexorablemente con nuestro compromiso por la república, por la idea, la ilusión de tener un país plural, diverso,
bajo la justicia social y el Estado de Derecho. Y eso es lo que defendemos y seguiremos defendiendo, y por eso que este programa supera las fronteras ideológicas y partidos políticos, y es así como este programa ha sido visto y analizado por académicos, por gente de extrema derecha, por gente de extrema izquierda, superando las fronteras y los bordecillos imaginarios de las limitaciones del fanatismo y del dogma. Y por eso es que hay areneros viendo este programa y saludándole y enviándonos felicitaciones. Y por eso es que hay del frente también comunistas y anticomunistas dentro del frente. Y por eso hay feministas saludando este programa y viéndolo. Por eso hay patriotas, historiadores, académicos, algunos estudiantes, que son los menos, ¿sí? Campesinos, sindicalistas, empleados y trabajadoras de la salud, magisterio nacional, veteranos de guerra de ambos bandos, gente en la diáspora en todo el mundo, a la cual ha llegado la señal de liberación de este espacio, liberación intelectual, liberación política y, por qué no, liberación ideológica. El mensaje de la democracia y de la república trasciende cualquier abyecto interés mezquino en cualquier candidato, tan solo para perpetuarse en el estado de cosas y seguir chupando del Estado. Por eso seguimos y seguiremos haciendo este espacio de reflexión, de criterio, de pensamiento, para intentar llevar mensajes educativos entendibles que generen el compromiso de más y más salvadoreños y salvadoreñas para salvar lo que queda de país. Porque un país sin Estado de Derecho es una finca. Un país sin Estado de Derecho es una monarquía. Un país sin Estado de Derecho es un califato. Nací en la ilusión de un país y moriré con la ilusión de tener un país grande, empezando en El Salvador y continuando con Centroamérica. No nací en una monarquía y me rehúso a seguir viviendo en una monarquía tiránica, déspota y corrupta, gobernada por incapaces, gobernada por ladrones, gobernada por caprichosos, pseudo tiraníos tropicales venidos de ultramar. Nací, viviré y moriré con la ilusión de tener un país en el que quepamos todos. Y mi compromiso, como el de ustedes, debería ser combatir toda expresión de tiranía y autoritarismo y fascismo. Si usted está de acuerdo en alguna vocal pronunciada en este espacio, enhorabuena. Somos camaradas. Si a usted le duele la situación política de El Salvador, como a nosotros, somos camaradas. Si usted pervive en la ilusión de tener un país bajo la égida y la luz de la justicia social, entonces somos camaradas. Bienvenidos, buenos salvadoreños y buenas salvadoreñas. Enhorabuena, compatriotas, que en este oscuro momento de la historia estamos convocados y convocadas a reunirnos y a deponer nuestras diferencias una vez más para combatir la tiranía. Como les dije al inicio de este espacio, mientras más oscura sea la noche, más próximo el amanecer. ¿Y qué significa el amanecer? El amanecer es la convocatoria que nos hace la ilusión de tener un país para combatir juntos de nuevo la tiranía, para pelear juntos de nuevo contra el autoritarismo, para pelear juntos de nuevo para tener un país. Bienvenido, salvadoreño. Bienvenida, salvadoreña. Aquí no distinguimos de posicionamientos políticos e ideológicos. Aquí lo que nos convoca es la alegría de pelear por la democracia para que chillen las ratas. Aquí nos convoca el entusiasmo para pelear por la justicia social para que chillen las focas. Aquí nos convoca la alegría que no nos van a quitar, ni el entusiasmo que no nos van a robar, para combatir juntos por el país. Bienvenido, salvadoreño. Bienvenida, salvadoreña, porque mientras usted en su alma, en su corazón y en su mente permanezca encendida la llama de la justicia, permanezca encendida como carbón la llama de la decencia, entonces los ladrones,
los corruptos, los tiranos, tiemblan. Y si no temblaran de miedo cada vez que ven un espacio como este, entonces, ¿por qué el estado de excepción contra inocentes? ¿Por qué la tortura contra inocentes? ¿Y por qué hacer a su antojo lo que quieren en menoscabo de la misma Constitución Nacional que les permitió llegar a donde están? Como dicen por ahí, nos tienen miedo. Saludos a la rebeldía hasta donde se encuentre, dice Carlos Genaro. Continuamos. Hoy le tenemos preparado la explicación más o menos pedagógica y educativa para que usted comprenda en qué consiste o por qué a usted le afecta que hagan lo que quieran con la Constitución Nacional. Usted tiene un contrato de cualquier cosa. El contrato de su casa, por ejemplo, si usted alquila. El contrato de préstamo, si usted tiene un préstamo. Perdón, el contrato con su empleador. O si es usted empresario, el contrato con sus colaboradores y colaboradoras. El contrato legalmente válido establece las funciones, los compromisos que adquieren las partes contratantes que suscriben ese contrato. Para el caso de un inquilino, establece los montos que va a pagar por el derecho de usar el inmueble, los periodos en los cuales va a realizar los pagos, ya sea mensual, semestral, trimestral, etcétera. ¿Sí? El contrato establece reglas que usted está obligado a cumplir. Las partes firmantes están obligados a cumplir. No es a libre albedrío, no es que si te da la gana o no te da la gana. El contrato laboral, por ejemplo, establece las obligaciones del empleador y también las obligaciones del empleado. Las obligaciones del empleador para cancelar oportunamente los honorarios en concepto de la venta o la compra de la fuerza laboral o la fuerza de vida de los colaboradores. Y también establece las obligaciones de los colaboradores o empleados, obreros, trabajadores y trabajadoras, que entre otras cosas establece la puntualidad en la jornada laboral, las normas que debe sostener el empleado y las funciones que debe de cumplir en el marco de ese contrato laboral. Y así sucesivamente, a esos contratos están en toda la realidad, toda la vida que usted tiene, y a eso se llama Estado de Derecho. Si usted, por ejemplo, choca en la calle, usted esperaría que un policía llegue a resolver la situación, reúna la evidencia y poder usted denunciar y demandar y exigir que alguien le pague si le pegaron su carro. O en su defecto, usted esperaría tener la oportunidad de defenderse si a usted está siendo injuriado, acusado y usted considera que es injusto lo que le están señalando. El Estado de Derecho establece entre las normas y el derecho universal, valga la redundancia, condiciones preexistentes tales como la presunción de inocencia. Toda la persona debe ser considerado inocente hasta demostrarse lo contrario, en el caso de derecho penal, administrativo o derecho pecuniario, entre otras cosas. Siempre habrán partes en conflicto, para eso es el derecho, para dirimir diferencias y deducir responsabilidades. Si usted, por ejemplo, sufre un agravio, alguien lo lesiona, alguien lo amenaza, etcétera, etcétera, usted esperaría que haya un Estado para ir a interponer una denuncia y esta sea investigada y que los responsables de la injuria a la que usted está siendo sometido sean llevados ante las autoridades. Usted esperaría, por ejemplo, que el policía a la hora de ir a resolver alguna queja, alguna falta, alguna lesión o amenaza que usted tenga, sea la ley la que conduzca al policía y no el capricho. Usted esperaría que el policía recoja, oiga, las partes encontradas y por lo tanto aplique lo que la ley dice, no lo que el policía quiere. Si usted, por tanto, tiene la oportunidad de ir a un tribunal por la razón que sea, usted esperaría que el aplicador o aplicadora de justicia haga cumplir y respetar la ley, no haga lo que le dé la gana al juez o la jueza.
Todos esos son un conjunto de normas que están inscritas en este texto que se llama Constitución de la República, que es un contrato social, el cual estamos todos y todas, los salvadoreños y salvadoreñas, obligados a cumplir. No hay fórmulas para el agua hervida, no más. Aquí está el texto constitucional, basado en otra serie de textos constitucionales, porque esto no fue invento de nadie. Esto es resultado de una serie de constituciones que fueron consideradas, sobre las cuales se inspiró en la Constitución de El Salvador de 1983, y que entre otras cosas establece, por ejemplo, todos estos preceptos denominados constitucionales, precisamente para normar el curso del país, de la sociedad entera. Aquí está establecido, por ejemplo, que el núcleo de la sociedad es la familia. Aquí está establecido, por ejemplo, el mecanismo para lograr acceder a la presidencia de la República y el mecanismo para renunciar a ella. Aquí en el artículo número 168, inciso 16, está consignado el mecanismo para que la Asamblea Legislativa nombre a los delegados o delegadas a la presidencia de la República en caso de incapacidad mental, incapacidad física o renuncia del presidente y el vicepresidente. Lo que ha ocurrido en El Salvador entonces es que han anulado, han destruido el texto constitucional, y El Salvador ya no es un Estado de Derecho, y eso le afecta a usted. Perdón. Eso le afecta a usted directamente, porque hay salvadoreñitos y salvadoreñitas que si no trabajo no como. Es que bien chivo quedó el estadio Flor Blanca. Es que ya tenemos mis universos. Sí, es que la pila que está en El Salvador del mundo, el presidente está haciendo cosas muy bonitas, interesantes, y vamos a tener estadio chino, y viene Messi. Si viene Messi a jugar a El Salvador, entonces El Salvador está cambiando. Hay salvadoreñitos y salvadoreñitas tan penosos y avergonzantes como los que acabo de intentar graficar para ustedes, que piensan que porque las luces LED están en casi todas las propagandas del gobierno, el país está cambiando. Pero cuando el gobierno hace trizas el Estado de Derecho, le afecta a usted, amigo y amiga, y le voy a explicar a usted por qué. Significa que si usted tiene un contrato inmobiliario, es decir, usted alquila la casa donde vive, entonces el dueño puede hacer con ella y con usted lo que le dé la gana. Significa entonces que también, si en caso usted alquila un inmueble, al inquilino al que usted le renta su inmueble puede hacer con su casa lo que le dé la gana. Puede pagarle lo que le dé la gana, en el plazo que le dé la gana. Si el plazo establecido para que usted le alquile un alquiler, un inmueble a alguien más, dice 12 meses, usted quédese ahí 36, 48, el tiempo que quede, que quiera, que le dé la regalada gana, pasándose por el arco del triunfo el contrato inmobiliario. Al revés, ¿sí? Si usted es inquilino, que somos la mayoría, si usted es inquilino de un inmueble, ¿cierto? El dueño, del propietario del inmueble puede hacer con usted lo que le dé la gana. Una mañana le puede cobrar el triple, el cuádruple, el quíntuple de lo contratado, ¿sí? En concepto de renta o pago de renta por el inmueble. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Y una mañana, bueno, solo porque le dé la gana al dueño, usted puede, vaya, salite de aquí que voy a ocupar la casa, o el inmueble o el apartamento, y lo puede echar a la calle. ¿Cierto? El contrato no es para ser cumplido a la voluntad de quien sea, es de obligatorio cumplimiento de las partes contratantes, igual que la ley, igual que el Estado constitucional de derecho. Sí, lo mismo pasaría, por ejemplo, si usted es agraviado por un delincuente, usted lo insultan, lo amenazan, usted le roban, o usted le asesinan, o cualquier otra tragedia, ¿de acuerdo? Sí. Sería lo mismo como que el juez o jueza le impusiera la pena que le dé la gana más allá de la ley. O sería lo mismo que el policía actuara conforme le dé la regalada gana. ¿Cierto? Para eso el Estado constitucional de derecho, para establecer los derechos que usted tiene, amigo, el nombre lo dice, pero también para establecer obligaciones.
obligaciones con la sociedad, obligaciones con el Estado. Si el presidente quiere quedarse en el poder para siempre, entonces usted tiene todo el derecho de no pagar ningún impuesto. Simple y sencillamente porque ¿qué corona tiene este? Más que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, ¿sí? Como para querer destruir la Constitución, que precisamente le hizo llegar al gobierno. Entonces es lo mismo que usted tenga el exactamente mismo derecho de hacer con la ley lo que le dé la gana. ¿Cierto? Los contratos laborales, los contratos de inmuebles, haga exactamente lo que le da la gana. ¿Cierto? Si el presidente, el inquilino del 5500 de la Alameda Manuel Enrique Araujo ha destruido la Constitución a su antojo, entonces no hay ley que cumplir en el país. ¿Cierto? Y porque hay una sarta de diputados buenos para nada más que para robar, que han permitido que esto ocurra, y hay unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia impuestos por él mismo que también han permitido que esto ocurra. Eso equivale a que usted puede hacer con los contratos que haya firmado lo que le dé la soberana y regalada gana. ¿Cierto? Porque ahora sería lo mismo decir que en El Salvador hay rey, ya no hay ley. ¿Cierto? ¿Por qué le queremos explicar de esta manera tan gráfica la situación? Lo primero, anote si quiere, porque este texto constitucional hizo posible que el partido Nuevas Ideas, resultante de la basura del FMLN y de Arena, llegara al gobierno. Ahora resulta que como ya no les conviene, ya no hay constitución que valga. Y en este texto constitucional que no han tenido los argumentos intelectuales ni políticos para derogar, establece que la constitución, que el periodo presidencial en El Salvador es de 5 años ni un día más. Ahí lo dice, literal, hasta los imbéciles, los retrasados mentales, la gente con padecimientos psiquiátricos entiende 5 años ni un día más. Todo el mundo lo entiende, menos la gente, los nuevos idiotas y el gobierno salvadoreño, porque no les conviene cumplir con eso. ¿Cierto? Y mucha de la oposición, y aquí va la ganchada a los ineptos de la oposición, porque en El Salvador hay una oposición inepta, mezquina y pequeña, representada en las fórmulas presidenciales de los partidos más grandes. Desde el momento que presentan candidaturas presidenciales atomizadas, separadas, significa que son una sarta de interesados en sus huesitos más que en los intereses del país. Les voy a decir por qué. Les vamos a explicar por qué. Porque la única forma de medio intentar hacerle frente a esa tiranía era juntos, no por separado. Pero ahí tenemos a Sopa Patas y Capiruchos, tenemos a los diásporos tricolores y tenemos a otro par de ilustres desconocidos que los que vienen a atomizar el voto en esta tragicómica experiencia electoral que es más que un remedio, es para justificar la tiranía. En el contexto de estos pequeñitos politiqueros de la oposición, ¿cierto? Se están masturbando la mente, ¿a quién va a quedar de delegado? Que no sé qué, ¿va a renunciar o no va a renunciar? Ya, que no sé qué, y cómo vamos a hacer, porque ahora presidente, candidato, presidente, candidato, etcétera. Todo eso es espurio. No sé por qué desgastan sus cabecitas pobres en seguir masturbándose la mente, buscándole 5 pies al gato, cuando es clarísimo que toda esta situación es espuria. Espuria significa falsa, ilegal, aberrante, anticonstitucional, es un delito, es un crimen. Porque el presidente de la República debe de terminar su mandato el 1 de junio del próximo año, ni un día más, se acabó. No puede volver a ser presidente consecutivamente, sino hasta dentro de 5 años y por 77 veces si quiere. Pero no consecutivamente. Taxativamente desde 1824 la Constitución salvadoreña establece, ya se los he repetido, ya no les voy a repetir más, por respeto a ustedes mismos, porque por más que se los repita, ustedes debieron haberlo entendido ya. ¿Cierto? Ya sabemos que los delincuentes no lo van a entender, nunca lo van a aceptar. Usted ya debe de aprenderse de memoria su Constitución.
Sí. Y entonces vemos a los candidatos de la oposición. Es que eso es espurio, es falso, es aberrante. ¿Cierto? Si tan siquiera tuviésemos una fórmula a la presidencia única, tal vez reuniríamos las voces críticas, las voces de la democracia del país. Pero lo que tenemos es un montón de candidatitos a diputaditos, alcalditos, partiditos, etcétera, como me dijeron en el extranjero hace algunas horas. En el extranjero me dijo alguien, el problema de El Salvador es que no hay oposición, no vemos a nadie con un perfil y las agallas necesarias para hacerle frente a Bukele. Tienes razón, le dije, así nos ven en el mundo. Por allá, las tres señoras de Vamos hacen una muy digna presentación en una reunión del Tribunal Supremo Electoral. Por allá, el otro alcaldito, no sé qué. Por allá, el otro candidatito presidentito, vendiendo sopapatas y jugando capirucho. Por allá, el otro, en una gira donde yo solo llegué a su mamá y su familia en Los Ángeles. ¿Cierto? Y así sucesivamente. ¿O saben ustedes qué están haciendo la oposición en este momento? Jalando para su... No. ¿Entienden por qué la situación del país es muy, muy oscura? Esta semana ha ocurrido que se hizo un circo de nuevo, utilizando los medios del Estado, un circo llamado Cadena Nacional de Radio y Televisión, para anunciar que renunciaba el presidente de la República y dedicarse a su campaña. Eso es ilegal. Solo mencionarlo es ilegal. Solo proponerlo y, como dice la Constitución, respaldar proclamas en esa vía es constitutivo de la sustitución de los derechos ciudadanos. En Cadena Nacional, esa, como leí en X, ese video va a valer oro en un tribunal en los próximos años, porque es una confesión de una sucesiva cadena de delitos contra la Constitución y el Estado de Derecho salvadoreño. ¿Cierto? Simple y sencillamente el presidente no puede renunciar a su cargo para dedicarse a la campaña. No existe la figura candidato presidente, presidente candidato. Y no entiendo cómo es que en la oposición de derecha, de izquierda, de lo que sea, están todavía masturbándose la mente en que si fue primero el huevo o la gallina. Eso no existe. No existe candidato presidente, presidente candidato. Eso no existe. O usted ha visto que llueva de abajo hacia arriba. Eso no existe, punto. Es una aberración y esa cadena nacional es una confesión. Ese video va a valer mucho en un tribunal en los próximos años. Porque mientras fue pronunciada cada una de las palabras de esa confesión en video, en Cadena Nacional de Radio y Televisión estaba vigente esta Constitución. ¿Entienden? Espero que sí, por Dios santo. Deberían de dar a Petol, o debieron de dar a Petol en las escuelas públicas, colegios privados y universidades de El Salvador. Yo sé que usted, amigo mío que está conectado, usted lo entiende. El problema es que el resto del país no. Entonces quedan ustedes el desafío, la invitación, la exhortación, para que al terminar este programa haga lo humanamente necesario para que este mensaje en su propia voz llegue a la más gente. No existe la figura candidato a presidente, no existe la figura que yo renuncio, tajo de ladrones. Ustedes son unos ladrones, yo no. Ustedes, mis ministros, yo no soy responsable de lo que ustedes están robando. Yo los nombré. Esto fue lo que pasó. Se lo voy a explicar coloquialmente. Ellen Nilsson, gracias por vernos. En Cadena Nacional de Radio y Televisión hubo una confesión. Ese video va a valer mucho en un tribunal próximamente. Donde se anuncia la renuncia del presidente, que acusa a su gabinete de ser corruptos y ladrones. ¿Sí? Todos son ladrones menos él. Ay, ¿quién promovió la ley que prohíbe a usted acceder a las cuentas públicas y el gasto público por 7 años? Pues no fue el mismo sujeto que le dijo ladrones a su gabinete.
Es que 2 más 2 son 4 salvadoreños, hombre, por favor, hombre, no 22. No se aburren que les digan cara de guanacos, lengua azul. En cadenas nacionales dice, todos ustedes son ladrones menos yo. Yo que traje y cancelé las CICIES cuando me empezaron a investigar mis casos de corrupción. Yo que a ustedes ladrones los nombré uno por uno. Yo los nombré uno por uno, a ustedes ladrones. ¿Ya? Yo propuse la ley que echaba candado a la información pública por 7 años y yo voy a correr para presidente, no ustedes, ladrones. Así que, señor fiscal, investiga a todos estos, menos a mí, menos yo, el principal responsable de todo lo que acabo de decir. ¿Sí? Yo los nombré a ustedes para que robaran, pero yo no soy el responsable de lo que ustedes robaron. ¿Entienden? ¿Entienden lo que pasó? Ojalá que sí, los que vieron y perdieron su vida al ver eso. Sí. ¿Entienden? Tengo la fe y la esperanza que sí está siendo entendido el mensaje. Sí. Ahora resulta que quien prometió a ustedes la CICIES, la Comisión Investigadora de la Corrupción en El Salvador, y que fue el mismo que la quitó al descubrirse una veintena de casos de corrupción en su propio gobierno, es el mismo que acusa a su propio gabinete de gobierno de ser ladrones. ¿Y quién nombró ese gabinete? Pues él. ¿Y quién quitó las CICIES ante las investigaciones en contra de su gobierno? El señorito. ¿De acuerdo? ¿Y quién echó llave a la ley de acceso a información pública? Sino él. 2 más 2 son 4, no 22 salvadoreños. Lo que pasa es que ellos saben bien que los salvadoreños en su mayoría solo pasan viendo TikTok y les encantan las lucecitas LED y escupen en la calle, orinan en la calle, les gusta extender la mano, pedir, no trabajar, les gusta ver videos en lugar de leer, les gusta que leen todo masticado y creen ciegamente lo que dicen las noticias de televisión. Vamos a ver qué dicen estos comentarios. Bueno, se me perdieron. Lo que estamos explicando acá no es resultado de una epifanía, ni me habló Alá, ni me está pidiendo paciencia, ni que apriete el botón. Es resultado de leer la Constitución de la República y ya, y ponerse a pensar. Es tan solo usar el cerebrito. Es todo. Lo que vos, salvadoreñito y salvadoreña, tenés que hacer es empezar a usar tu cerebrito. Para eso lo tenés, pajarito, pajarita. Dicho lo anterior, había una incertidumbre en los politiquitos de oposicioncita diciendo, ¿y quién va a dejar? Y entonces va a ser candidato, va a ser presidente, y que no sé qué. Eso es espurio, es nulo. Es nulo. Y son tan idiotas los diputados de las nuevas ideas, los nuevos idiotas, hay que decirlo así, que el artículo 168 del texto constitucional establece en su inciso 16 el mecanismo por el cual el presidente propone a la Asamblea Legislativa una terna. Terna significa 3. 1, repita conmigo para las pocas que van a ver este programa, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3. Terna significa 3. El presidente propone 3 para que la Asamblea nombre 2 delegados a la presidencia, no 1. En caso de justificada razón de incapacidad mental, ya sabemos que puede haber indicios de eso, incapacidad física o renuncia o muerte del presidente o vicepresidente de la República. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. No me cree, vaya a leer el texto constitucional. Sí, 3, terna, no 1. Son tan idiotas que no pueden ni siquiera leer la Constitución, no entienden qué es terna. Los diputados de las nuevas ocurrencias no entienden qué significa terna. Solo apoyan botones automáticamente como los serviles lacayos que son.
Entonces, por primera vez en la historia de este cómico país, tenemos una presidenta ornamental. Y para colmos espuria, ilegal y aberrante. Una presidenta. Personalmente he revisado la pauta informativa en televisión en El Salvador, en los canales. Voy a mencionarlos no porque sean propaganda para ellos, sino para que usted sepa la basura que consume de información los salvadoreños y salvadoreñas. Telecorporación Salvadoreña y todos sus noticieros. Grupo Megavisión y todos sus noticieros, dos, Canal 21 y Canal 19. Red Salvadoreña de Medios y todos sus noticieros y todos los noticieros y programas de radio del grupo Saca González que están bajo administración del gobierno de Bukele, repitiendo propaganda y repitiendo una matriz informativa muy lejos del análisis responsable respecto a lo que está pasando en el país. Lo que el país debería estar viendo en las noticias de televisión es la trayectoria de esta señora que han puesto de presidenta. Es explicar el texto constitucional con claridad y amplitud. Es explicarle a la gente qué es lo que dice el artículo respecto a la selección de un delegado a la presidencia y una delegada a la presidencia. ¿Qué es lo que dice la Constitución, la ley vigente? No lo que dice los caprichos, epifanías del autócrata y de sus achichincles de turno. Eso es lo que los salvadoreños deberían de estar viendo en televisión, en sus noticias, y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque tienen comprada la pauta informativa. Sí. 2 más 2 son 4, 92. Sí hay esfuerzos dignos para explicar la situación en la prensa escrita, tradicional y no tradicional. Sí, hay artículos que puede usted encontrar en los principales rotativos en El Salvador que le pueden ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. Y por sobre todas las cosas, podernos a pensar y a ver y a entender quién es esta señora que han puesto de presidenta encargada del país. Esta señora que han puesto encargada de presidenta del país ha sido la contadora de Bukele cuando fue alcalde del pueblito de Nuevo Cucatlán, que quebraron financieramente. La contadora de Bukele cuando fue alcalde de San Salvador, cuando quebraron financieramente la alcaldía de San Salvador. La contadora del grupo de publicidad, grupo empresarial de propaganda y publicidad de Bukele, la empresa de la familia. Ha sido además ya como funcionaria del gobierno, ha sido secretaria personal de Bukele, hermana del presidente del Banco Central de Reserva. ¿Y dónde está el familión? No, aquí no hay familión, ¿cierto? El hermano del presidente del Banco Central de Reserva y la señora secretaria privada de Bukele. Además, delegada por Bukele como presidenta de la junta directiva de esta aberración jurídica llamada DOMA, Dirección de Obras Municipales. Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal cuando existía. Gerente financiera de Casa Presidencial o encargada de las finanzas de Casa Presidencial. Y una de las 3 firmas autorizadas para disponer de los fondos en las cuentas corrientes de Casa Presidencial, los cientos de millones de dólares. Ella es una de las 3 firmas para disponer de los cheques de Bukele con el dinero de los salvadoreños y salvadoreñas. Ahora la nombran presidenta encargada del país. ¿Entienden? El Salvador tiene presidenta de juguete, de ilegalidades y de aberraciones. Usted ya sabía ese dato, qué bueno que ya lo sabía. ¿Y qué hacemos con eso ahora, pues? ¿Qué hacemos ahora que ya lo sabe? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con esas ilegalidades? ¿Voy a ir a comprar capiruchos y a comprar sopa de pata?
¿Qué hacemos con esas ilegalidades? Mauricio Gómez, gracias por vernos. William Berríos, es la Guaidó del Salvador, dice. ¿Podría funcionar un poco esa figura? Sí, claro que sí. Podría funcionar. Entonces es una consecución de trágicos sucesos políticos que como resultado dan la ausencia del Estado de Derecho en El Salvador. Y cuando decimos la ausencia del Estado de Derecho en El Salvador, significa que le afecta a usted directamente. Si usted tiene un contrato para vivir en una casa, no sirve ya. Usted haga lo que con el contrato lo que le dé la gana. ¿Cierto? Si usted es inquilino, usted está en libertad de pagar la cantidad que quiera mensualmente, al año, o simplemente dejar de pagar si le da la gana. Y si usted es propietario y tiene inquilinos en su propiedad, pues prepárese para eso. Y no hay tribunal que vaya a aplicar ley, porque si el presidente de la República no está en disposición de cumplir la ley, ¿quién va a cumplir la ley en este país? ¿Sí? Por eso es que estamos en un estado autocrático, en una monarquía, en una finca árabe, menos en un estado constitucional de derecho. Dice Alex Salvador, no ha renunciado Bukele porque tiene miedo a quedar sin fuero, porque él sabe que debe. Se inventó una figura llamada licencia. Eso no existe, no hay reglamento, no está en la Constitución, eso no existe, no hay licencia para el presidente de la República para atender la campaña electoral. Y para colmo de los males, está usando recursos del Estado para hacerse propaganda. Las cadenas nacionales de radio y televisión son exclusivamente en casos de calamidad pública, en casos de conflagración o estado de guerra, en caso de excepción de garantías constitucionales por esas razones, en caso de anuncios importantes, no para hacer propaganda, andar exhibiéndose con videitos estilo Hollywood, viajando en helicóptero, ni pareciendo en la narconovela de turno en mainstream. Para eso no son las cadenas nacionales de radio y televisión. Sin embargo, están siendo utilizadas usando el dinero de ustedes, la deuda de ustedes para favorecer la figura de su maleficencia, su majestad, su reverendísima majestad. ¿De acuerdo? Para colmo de males, los partidos políticos en este remedio de elecciones tienen derecho a lo que se denomina deuda política, es decir, el pago de dinero en efectivo para financiamiento de campaña. Resulta que este dinero al cual tienen derecho los partidos políticos en contienda, Nuestro Tiempo, FMLN, Arena, Vamos y todos los demás, ¿sí? No está siendo pagado por el Estado salvadoreño a través del Ministerio de Hacienda. Se lo están robando, se lo están quedando. Por eso es que usted no ve propaganda, sino que ve solo tragicomedia, venta de atol chuco, venta de lotes locos, venta de capiruchos, venta de sopa de patas. Allá, pobrecitos, ellos piensan que por lo menos 50 inútiles 50,000 inútiles van a votar por quienes ofrezcan sopa de patas. Sí. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Y el otro tanto, pues visto desde el otro punto de vista, allá viajando en Los Ángeles, allá donde la gente ni va a votar porque está preocupada que la migra no llegue a jalarlos, a traerlos. Allá andan los tricolores, sí, qué bonito, con su pasaporte gringo, ¿verdad? Si ganan o pierden no me importa, ¿verdad? Yo vine aquí porque me pidieron ser su candidato. ¿Entienden lo que está ocurriendo? Todo está diseñado para la continuidad de la tiranía y la autocracia en el país. Todo está diseñado en esa vía. Pero a los salvadoreños les gusta el atol con tunco. A los salvadoreños les gusta comer mango con arroz en pajilla. Miren cuánto aplaudieron Miss Universo, la pila en Salvador del mundo. ¿Sí? El Edilson Ponce dice, en México andaba el maestro de Arena. Dice. Allá en México quizás van a votar los...
Imagínate tú, como dicen en el Caribe. A los salvadoreños les dicen que va a venir Lionel Messi el próximo enero. Están felices. Están peleándose por el precio de los boletos. 275, $300 para ir a ver cuando ya no hay democracia ni Estado de Derecho. En fin, esos son los hechos ya publicados. Esas son las cosas que usted merece entender, relacionar entre sí. Esa es la situación del país. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí ya estamos haciendo nuestra parte. ¿Y usted? Sí. Gracias por tus comentarios. Dice, soy 100% FMLN, le duela a quien le duela, dice la cuenta. Escuche bien el nombre de esta cuenta. Jajajaja. Jajajaja. Dice que es 100% FMLN. Bueno, el esfuerzo del FMLN y de su candidato está orientado no a contravenir ni a contrarrestar la tiranía en el país, sino a salvarse a sí mismos. El esfuerzo del partido FMLN actual y de la venta de sopa de patas que han convertido esta campaña es nada más salvarse a sí mismos, lograr 50,000 votos para seguir existiendo jurídicamente. No es contravenir la democracia. El FMLN está anulado, no tiene ninguna incidencia en la clase trabajadora ni en los movimientos. Al contrario, están haciendo su fórmula presidencial, está haciendo un trabajo deleznable. Quien se sienta parte del FMLN de corazón y convicción, enhorabuena, ayude a salvar a su partido para que candidatos y candidatas a alcaldías logren su cometido. En el frente hay gente propositiva y buena todavía. Por ejemplo, Anabel Belloso para la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, Simón Paz para la alcaldía de San Salvador. ¿Cierto? Cayetano para la alcaldía de la otra alcaldía dentro de San Salvador. ¿Sí? Hay gente positiva y hay basuritas también. Hay basura. ¿De acuerdo? Entonces, quien se sienta afín por convicción y corazón al partido FMLN o lo que queda de él, ¿de acuerdo? Haga lo que tenga que hacer para salvar a ese partido de las abominables mañas de la corrupción en la que están siendo hundidos. Y sí, vote por el frente y por los candidatos y las caritas si quiere, porque al frente necesita 50,000 votitos para subsistir. Si usted es arenero, por ejemplo, haga lo mismo, salva su partido y vote por gente de su partido que crea conveniente. ¿De acuerdo? Si usted es de Vamos, vote por Claudia Ortiz. Por supuesto, si usted es como yo, que vamos a votar por rostro, ¿de acuerdo? Vote por Claudia Ortiz, que ha sido una mujer digna, le falta todavía un poco entender, le falta colmillo, le falta más punch, como ya se lo hemos dicho, pero tiene una buena representante del partido Vamos para la Asamblea Legislativa. Y también hay un candidato muy interesante, Camilo Vides Melara o Melara Vides, para la alcaldía de San Salvador Sur, que comprende los municipios de San Marcos, Pachimalco, Rosario de Mora. Vote por Camilo Melara Vides, por el partido Vamos, es decir, usted tiene la oportunidad de votar por rostro y hacer equilibrar en la Asamblea Legislativa el estado de cosas y en las alcaldías que ellos inventaron poder también recuperar territorio. Sí. ¿De acuerdo? Por nuestro tiempo. Si usted es libre de votar por quien le dé la gana, ¿cierto? Pero si hay figuras de nuestro tiempo, vote por figuras de nuestro tiempo también. Lo importante es que vote por la oposición. Vote por candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa por la oposición. Y como ya está abierto el periodo de campaña y a mí no me dan ni un 5 de ningún partido y no me importa, sino que recibo la contribución solidaria y altruista de gente que quiera apoyar este espacio de manera anónima, a mí no me importa ningún partido político, entonces estoy en completa libertad de llamarlo a usted a votar por los partidos de la oposición para las alcaldías y la Asamblea Legislativa. Vote, y lo voy a decir sin tapujos, vote por Anabel Belloso por el FMLN, vote por Simón Paz, vote por Héctor Silva Jr. para alcalde también en San Salvador, vote por Camilo Melara Vides para San Salvador Sur, vote por... Bueno, usted vote por quien le dé la gana, pero vote por diputados de la oposición.
Y también estamos en libertad de decirle que no tiene que hacer. No vote por los nuevos idiotas, hombre. No vote por los nuevos idiotas. Eso es todo. ¿De acuerdo? Tenemos 5 años al menos y más de oscura tiranía en El Salvador, pero podemos incluso utilizar este proceso espurio, falso y corrupto, este proceso electoral lo podemos utilizar a nuestro favor para reunir evidencia del fraude monumental, de la aberración jurídica e inconstitucional a la que está siendo sometido este país. Utilicemos cada plataforma, a los candidatos que aprendan de comunicación política. Hay excelentes candidatos y candidatas que no tienen ni papa idea de qué significa la comunicación política, sin la cual no van a llegar ni a la vuelta de la esquina. Definan sus mensajes clave, definan sus públicos, aprendan a vestirse y a hablar en público, por Dios santo. Definan su posición política. La gente necesita ímpetu, esperanza, claridad y contundencia en sus planteamientos políticos. Le estoy hablando a ustedes, candidatos y candidatas de la oposición. Asesórense. Entiendan que la política actual es comunicación o no es nada. Por eso le llevan 43 pueblos de ventaja al tirano y sus secuaces. Asesórense. Sí. No crean que este proceso es justo, equitativo o correcto. Tienen todo en contra, por tanto, deben de prepararse políticamente, discursivamente. Escriban sus ideas, entienden, seleccionen, comprendan al público que escuchará sus mensajes. Y si no están preparados con los argumentos, el ímpetu y el entusiasmo para explicar con fuerza y contundencia su programa, su oferta electoral, retírese. No se hubiera metido a ser candidato y candidata. Es en estos aciagos tiempos que se requiere toda la entereza, todo el entusiasmo, todos los intelectos y todos los saberes, pero sobre todo el entendimiento de la comunicación. Repita conmigo, candidato o candidata de la oposición, de Vamos, de Frente, de Arena. Comunicación. Pero comunicación no es aparecer en TikTok haciendo el ridículo, vendiendo sopa de patas o jugando capirucho. Comunicación no es haciendo el ridículo, todo sudoroso, corriendo, pretendiendo ser un joven, un chavorruco, como le dicen en México. Eso no es comunicación. Porque hay un candidato por ahí que es patético, realmente tristeza, ¿verdad? Todo sudoroso, es un chavorruco. Eso no es comunicación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso no es comunicación. Hay que aprender a explicar, a plantarse ante la historia. Hay que aprender de comunicación, pues, porque eso es la política, comunicación. Y la comunicación es política. Sí, es una recomendación para la oposición. Sí, y para los sindicatos, y para las iglesias, y para usted, padre y madre de familia, para vos, estudiante, para vos, maestro. Todos son procesos de comunicación. La educación, el diálogo, la política, el sindicalismo, todo es comunicación. ¿Sí? Sin la cual no va a ser posible enfrentar la tiranía en el país. Si no, ¿cómo te van a entender, candidato y candidata? Soy parte de un partido de oposición. ¿Es usted candidato de la oposición? No, porque yo no estoy por oponerme. Yo estoy para proponer y trabajar en conjunto con la tiranía. Salite, pajarito, agárrate las orejas. Agárrate las orejas, como fue un candidato que entrevisté hace algunas semanas. ¿Sos o no sos de oposición? Es que nosotros no nos oponemos. Nosotros queremos proponer y trabajar de la mano con el gobierno. No, salite, pajarito, salite. Si no sos capaz de definirte por lo correcto, entonces no te metas a competir. Te estoy hablando vos, candidato o candidata de la oposición. Bueno, ya lo demás ya usted lo sabe, lo hemos reiteradamente iterado en este espacio. Así que le dieron vacaciones, dice Daniel Cárdenas, le dieron vacaciones 6 meses. Dice, bueno, es lo que ustedes quieren, es lo que ustedes quisieron. Enhorabuena.
Somos parte de un grupo selecto de salvadoreños y salvadoreñas, nuestroamericanos y nuestraamericanas, que comprendemos perfectamente que lo que acontece en El Salvador es aplaudido solamente por idiotas. Repita conmigo. Somos ustedes y nosotros, que estamos de este lado, y ustedes que están del otro, somos parte del selecto grupo de salvadoreños y salvadoreñas, nuestroamericanos y nuestraamericanas, que comprende perfectamente que lo que está pasando en El Salvador es aplaudido únicamente por idiotas. ¿Es usted parte de ese selecto grupo? Enhorabuena que haya visto este programa. Bienvenido al selecto grupo de salvadoreños y salvadoreñas que comprendemos perfectamente que lo que acontece en El Salvador es aplaudido únicamente por idiotas. ¡Viva la democracia! ¡Viva el Estado de Derecho! Y que viva la justicia social y la república. Gracias por haber visto este programa, por hacerlo suyo, por comentarlo, en espera de que haya sido de utilidad. Dice William Berríos, el idiotómetro. Mauricio Gómez dice, el pueblo sabe cuál es la ruta. Sobre eso, Mauricio Gómez, Salvador Trichera, un abrazo. ¿Estamos seguros que El Salvador sabe cuál es la ruta? Yo lo cuestiono. Yo no estoy seguro que los salvadoreños y salvadoreñas sepan cuál es la ruta. Yo lo que podría garantizar es que la mayoría de salvadoreños no va a ir a votar. Y eso igualmente es peligroso. No va a ir a votar porque no hay efervescencia, no hay entusiasmo, no hay excitación. No saben por quién votar en contra de Bukele. No van a votar por Bukele, pero no saben por quién votar que le haga frente a Bukele. ¿Sí? Guillermo Chávez, un abrazo. Elenilson Ponce, un abrazo. William Berrío se cuestiona qué es el pueblo. Buena pregunta, lo vamos a discernir un poco antes de retirarnos. El pueblo no es una categoría absoluta. El pueblo no es una palabra. El pueblo, sin embargo, ha sido utilizado el concepto y ha sido prostituido a conveniencia. Todo el mundo habla del pueblo aquí, el pueblo allá, peleas por el pueblo, viva el pueblo, revolución o muerte, el pueblo aquí, patria sí, comunismo no. El pueblo siempre ha sido el estribillo de una canción trillada, ¿cierto? Pero nadie se pone a pensar qué significa la concepción de pueblo. Pueblo bien puede ser un conjunto de casas, vecindarios y barrios en un lugar, como pueblo puede ser un conjunto de personas, una comunidad, ¿de acuerdo? Esos son los conceptos básicos de pueblo, los más usados, los más prostituidos. Pero vamos más allá de entender qué es el concepto pueblo y de lo popular. Popular es Britney Spears, de ahí su género musical, pop music. Popular es NSYNC, popular es el reggaetón, ¿cierto? Porque llega a grandes extractos de la población. Pueblo viene de pópulo, viene de conglomerado de personas, de humanos más que personas, porque también, etcétera, etcétera. Entonces vienen diferentes acepciones de lo popular, acepciones de lo popular, ¿de acuerdo? Lo popular es, en estos términos, en algunos puntos, lo que más se repite, lo que más se usa. Una marca, por ejemplo, de zapatos puede llegar a ser popular. Un artista del reggaetón puede llegar a ser popular. Y de esa concepción de popular se han aprovechado tiranos en la historia desde Roma. Nerón fue popular, ¿sí? Calígula fue popular, ¿de acuerdo? Napoleón fue popular y Adolf Hitler fue popular en su momento, porque fue abrazado por el pueblo, o sea, por la mayoría de las personas de esas sociedades. Pero no conviene en este momento quedarnos con la frase pueblo vacía, como sugiere William Berríos. Hay que discernir qué significa pueblo. Pueblo es un conjunto de comunidades geográficas y humanas, ¿de acuerdo? Que hay que ir a estudiarlas por segmentos, si se quiere, por grupos etarios, por cualidades psicográficas, por circunscripción geográfica, es decir, el territorio donde viven, por identidades culturales, etnográficas. Es decir, pueblo es un conjunto de características que se pueden estudiar a través de segmentos y que nos pueden ayudar a entender, al final de cuentas, a través de estudios cualitativos y cuantitativos, qué es lo que se está pensando y sintiendo en una comunidad
o en el pueblo. Pero el pueblo, ya usted debe ir más allá de repetir la palabra pueblo mecánicamente y ponerse a pensar qué significa ser pueblo hoy día. Pueblo, el tirano representa al pueblo, el pueblo puso al tirano ahí, el pueblo se aprovecha del tirano o el tirano se aprovecha del pueblo. Usted debe pensar qué significa realmente pueblo, ¿cierto? Son reflexiones no acabadas, no la vamos a acabar acá, pero que le proponemos para que vaya utilizando su cerebro, hombre. ¿De acuerdo? ¿Cómo le podemos llamar a la Constitución ahora? Un cadáver insepulto, Daniel Cárdenas. Gracias. Como diría Shafiq Handa, la Constitución hoy es un cadáver insepulto. O sea, ya la mataron, pero no terminan de matarla. Ya la violaron, pero no terminan de darle el tiro de gracia. Es un cadáver insepulto, como diría el finado Shafiq Handa, que tanta falta le hace a El Salvador. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Gracias, William Berreo, por tu comentario, bastante provocativo. Y por supuesto, gracias a ustedes que han visto este espacio, este programa. Espero que haya sido de utilidad para que genere criterio. Gracias. Ahora sí, llegamos a una hora de transmisiones. Gracias a quienes han visto este espacio, quienes le han dado like, quienes le han comentado. Ojalá que haya servido de algo para generar criterio y pensamiento crítico. ¿Qué tan seguro está usted que lo que le han dicho los medios de información es cierto? Porque contar mal una historia de mentira es casi lo mismo. Mauricio Gómez, hasta la victoria siempre. Ahora sí, nos despedimos. Le ponemos punto y seguido. Gracias por estar ahí siempre ustedes, amigos y amigas en todas partes del mundo. Australia, Texas, Miami, Boston, Austin, San Francisco, San Fernando, Los Ángeles, Maryland, Virginia, Pennsylvania, Washington, D.C., Seattle, por el otro lado. México, Querétaro también se reportaron alguna vez. En España, saludos, abrazo a España. En Hamburgo, Alemania, un abrazo. Jenny Morán, Montreal, Canadá. En Las Vegas, Estado de Nevada, gracias, Aldo. Cazador, saludos desde California. En Canadá, por supuesto, un abrazo. Medardo Muñoz, un abrazo. En Ontario, Ottawa. En Australia, ya dije Australia. Dice Medardo Muñoz. Bueno, gracias. Baja BC en California. Buenas noches a todos. Gracias por tu programa, me hace pensar. Gracias a vos, José Rodríguez, para eso lo hacemos. Un abrazo, la gratitud por vernos. BC ¿qué es BC en Canadá? BC. BC. Ya nos van a escribir ahí, ¿qué es BC? ¿Qué es BC en Canadá? Para no equivocarnos de provincia en Canadá. En Quebec, merci beaucoup. En Vancouver, un abrazo. Edmonton, también, un abrazo. Vancouver, Edwin Luna, perdón, un abrazo. Columbia Británica. BC, Mauricio, gracias. British Columbia. Jenny Morán, un abrazo, es cierto. British Columbia en Canadá. Thank you very much. Gracias, Jenny Morán. Merci beaucoup. Un abrazo enorme. Hasta la British Columbia. Gracias, Teresa. Montón de gente de Canadá. Qué bueno. Un abrazo. Saludos a todos ustedes y a todas ustedes. Gracias por vernos y a quienes nos ven en el otro lado del mundo, en Australia, en cualquier hora que nos van a estar viendo. Gracias. Saludos desde Arizona. Lorena Cortés Flores. Un abrazo hasta Arizona. Por supuesto. Gracias. A ustedes les duele más este país que a muchos de los que aquí viven, aguantando hambre, dolor y lágrimas. Edilson, gracias. Un abrazo. Buen día. Saludos a todos. Excelente programa. Saludos desde San Salvador. Un abrazo. Omar Quesada, resistir, gracias. Cazador Internacional, gracias a todos. Y a este brother, dice, gracias, Cazador. Nilsson, Héctor Dubón Jr., muy buenas noches desde Edmonton. Omar Lazo desde New Jersey, gracias Omar Antonio Lazo desde New Jersey. Saludos, New Jersey, se nos había olvidado de New Jersey. Y por tanto hay que saludar también a los de New York, ¿cierto? Un abrazo, saludos a New Jersey. Y así sucesivamente para todos ustedes, un enorme abrazo de agradecimiento por sintonizar en todas las partes del mundo. Por eso es que no nos sentimos solos. No nos sentimos solos gracias a ustedes. Soy Apango Republic.
Gracias. Avilao Pinedita Chulada, Soyapango, saludos, un abrazo hasta la hermana República Independiente Soberana y Popular de Soyapango. Un abrazo y a todos sus colonias. Gracias y gracias por vernos a todos ustedes. Ahora sí nos retiramos. Un abrazo siempre. Hasta la victoria.